La gente, ¿cómo están? Hace un tiempo atrás, había hecho un comentario en uno de mis videos en el cual decía que había tanques que tenían un motor un poco raro, bastante raro, en el cual dos pistones trabajaban dentro de un solo cilindro. Y claro, explicar eso con palabras se puede, pero es un poco complicado para entender, especialmente la gente que no haya estudiado ninguna materia con orientación técnica. Por lo tanto, me pareció interesante, ahora que conseguí una animación en la cual, bueno, como se dice, una imagen vale 1000 palabras, mostrarles cómo trabaja esto. Hay un antecedente en 1912-1913 de un fabricante francés que se puede decir que prácticamente son prototipos. Realmente no entró en producción, se hicieron 5 o 6 motores y se proponía como una planta motriz para la aviación. Pero realmente es el diseñador alemán Hugo Junkers, a finales de la década de 1920, que pone en el mercado un tipo de motor, digamos, relativamente práctico y de relativa fabricación en serie, y a partir de ahí hay otros países, otros fabricantes que le compran la licencia a Junkers para producirlos en sus propias empresas. Ahora, el motor de pistones opuestos no es el de cilindros opuestos. Si a ustedes les gustan las motos, conocerán los modelos de BMW, la historia de BMW, que tiene un tipo de motor específico que se llama Boxer, que tiene cilindros opuestos. La cabeza de los cilindros se ve a los costados de la moto. Bueno, pero esto no tiene nada que ver. Acá estamos hablando que dos pistones trabajan dentro del mismo cilindro y comparten una sola explosión. ¿Por qué se hizo esto? ¿Cuál es la idea de hacer este tipo de motor? Bueno, este tipo de motor supuestamente tenía ventajas en cuanto a que ahorraba elementos mecánicos, y si ahorraba elementos mecánicos, ahorraba peso. Además, como el motor de pistones opuestos tiene una geometría muy plana, en teoría, para su uso en aviación reducía el área frontal del motor, por lo tanto reducía la resistencia al avance, y para el uso en vehículos blindados era una cosa más sencilla porque esta forma rectangular teóricamente plana facilitaba ubicarlo en algún compartimiento destinado a la planta motriz. En la práctica no fue tan así. Van a ver ahí, estamos viendo la animación de un motor dos tiempos. Motor dos tiempos, recuerden, no tiene, en la mayoría de las veces, hay algunos diseños específicos que sí la tienen, pero no tiene las válvulas que se accionan con, bueno, un árbol de leva, cadena, etc., sino que actúa por medio, toma aire y expulsa el aire usado, el aire quemado, la mezcla quemada, a través de unas fresaduras, unas perforaciones que se llaman lumbreras. Ahí van a ver la animación como este tipo de motor aspira, explota y expulsa. Para favorecer la expulsión en estos motores dos tiempos, que son siempre un poco vagos, entre comillas, para expulsar los gases usados, siempre se utiliza, por lo menos en el diseño Junkers, en el sistema Junkers, un soplador, que no es un turbo, sino es un compresorcito movido por una cadenita del motor, una correa, que siempre está soplando aire. ¿Cuáles tanques usaron este tipo de motor, este tipo inspirado en el Junkers? Tenemos el Chieftain, que es un tanque de la década del 60 y que prácticamente ya no quedan, bueno, creo que en Oman, Irán, que Irán compró mucho antes de la revolución islámica, imagínense, eso fue hace más de 44 años atrás, y supuestamente todavía tiene algunos en uso. Es posible que le hayan cambiado el motor. Este que están viendo, este ruido de fondo que están escuchando, esos son los tanques Chieftain, operando en Alemania, tanque del ejército británico, pero el ejército de Rin, que típicamente estaba ahí, bueno, un ejército de ocupación, pero quedaba feo decirle ejército de ocupación. Y como ven, el tanque es bastante ruidoso. No solo que es ruidoso este motor dos tiempos de cilindros de pistones opuestos, motor dos tiempos diésel de pistones opuestos, sino que también en el caso británico era medio difícil de
en mantenimiento. Es decir, todo esto que se decía que con menos piezas en movimiento iba a ser más fácil de mantenimiento, en realidad no es así. Probablemente se deba también a algunos fallos de control de calidad en la fabricación británica, no necesariamente del motor. Los soviéticos también adoptaron este sistema, el motor Junkers, podríamos decir. Habían comprado la licencia en la década del 30, pero no fue hasta que aparece a principios de la década del 70 el tanque T-64, que realmente lo adoptan en gran serie. El T-64, a diferencia del Chieftain, no usa un motor de 6 cilindros, sino uno de 5 cilindros y 10 pistones opuestos. Ahora bien, ¿cuál es el blindado que se fabrica hoy? Sabemos que T-64 hay muchos en servicio, los vamos a combatir todos los días en la guerra de Ucrania. El Chieftain quedan muy pocos en servicio, pero había un tanque que por lo menos se fabricó hasta el año 2018. Realmente no sabemos el estatus de la fábrica hoy porque hay mucha propaganda, que es el T-84 o Plot M, el T-84 en general, que es un T-64 muy modernizado. En realidad deriva de un modelo de T-80 el T-80 ruso, que se le sacó la turbina, se le puso un diésel, y a partir de ahí los ucranianos, después de la independencia en 1991, empiezan a desarrollar su línea basada en el T-80, pero todo con motor diésel. Los ucranianos nunca han fabricado turbinas de gas para sus tanques, eso se fabricaba en Rusia. Para el T-84 se utiliza el D6T, que es un motor de 6 cilindros y 12 pistones opuestos y 2 turbocompresores, no ya compresores, sino turbocompresores. El turbocompresor utiliza los gases de escape para mover una pequeña turbinita y alimentar el aire de admisión. En teoría ese tanque está en servicio, digamos, está en producción, pero realmente no lo sabemos. Está en servicio en Tailandia, pero a Ucrania le pasó como si a Argentina en el año 2010 le hubieran comprado 40 Pampas. Se hubiera demorado la entrega un montón. Ucrania la demoró 3 años más de lo previsto, los 50 T-84 Plot M que compró Tailandia. Por lo tanto los tailandeses cortaron, pensaban comprar 100, solamente se quedaron con 49. También el motor diésel 2 tiempos D6T ucraniano se proponía para el tanque turco Altai, que es un proyecto que viene ya bastante retrasado del año 2011, que originalmente llevaba un motor MTU V12 como los del Leopard 2, pero lo cambiaron los turcos, buscaron otra planta motriz para evitar que en caso de ventas al exterior Alemania pudiera bloquearle la venta a algún país sospechoso o de dudosa calidad, podríamos decir. Lo cierto es que es muy difícil saber cuál es la capacidad de producción de la planta de Malichev. Si era mala en tiempos de paz, imagínense ahora con los bombardeos rusos. Por lo tanto, los tanques en servicio con motor de pistones opuestos, diésel y 2 tiempos, quedan reducidos a esos que acabo de nombrar. El Chieftain quedan muy poquitos, el T-64 quedan bastantes, no se fabrica más desde la década del 80, pero quedan muchos, y el T-84, que si sumamos los que hay en Tailandia y los que hay en Ucrania, probablemente no lleguen a 60, debe estar entre 57 y 60 ejemplares. Y ahí se acaba la historia. Eso es todo por ahora, me despido, hasta luego.